El tercer bloque de delitos económicos es el lavado de activos. El lavado de activos, al lado de los otros delitos que hemos visto, es un delito relativamente reciente, especialmente en el mundo. El delito de lavado de activos surge en los años 80 como una forma de luchar contra el tráfico de estupefacientes, es decir, contra el narcotráfico. Este delito inicialmente fue precisamente propuesto por algunos países, entre otros países europeos, para luchar contra el narcotráfico porque lo que buscaba inicialmente era sancionar la administración, recepción o transferencia de recursos provenientes de ese delito. Por esa razón, en el año 1988, dentro de la llamada Convención de Viena, es decir, Convención de Lucha contra el tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, se contempla entonces este delito, pero directamente enfocado a el narcotráfico. Lo que buscaba entonces era sancionar esa fase patrimonial o económica del circuito del narcotráfico. Eso pasa en el año 1988. En esa época se buscaron diversas posibilidades para poder sancionar esta conducta. Una de ellas era simplemente agravar el delito de receptación. Delito de receptación es un delito contra la administración de justicia y consiste precisamente en receptar, es decir, recibir bienes que hayan sido adquiridos de manera ilícita. La clásica situación de receptación es la compra de un bien que previamente ha sido robado con conocimiento de que previamente ha sido hurtado. Entonces se buscó también la aplicación de este delito de la receptación hasta que finalmente en el mundo, finales de los años 80, se decidió crear un delito nuevo para darle más importancia, el lavado de activos. Bien, ese delito de lavado de activos, reitero, nace como un delito muy ligado, estrechamente ligado al delito de narcotráfico. Por eso, en la primera redacción que existía en el mundo, precisamente, el lavado de activos buscaba sancionar la recepción, administración o transferencia de bienes procedentes del narcotráfico. Sin embargo, poco a poco se vienen y se han venido agregando otro tipo de delitos base, es decir, de delitos relacionados con el lavado de activos. Vamos a ver un poquito cuál es la evolución que tiene esta conducta punible en Colombia. Año 1988 se celebra entonces esta Convención de Viena, de la cual pues Colombia por supuesto hace parte. Y más adelante tenemos una etapa de transición de algunos años en los cuales no se aplicaba directamente el lavado de activos porque lo que se aplicaba era de un lado la receptación o de otro lado se aplicaba el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, se vio la necesidad, más en un país que tiene tantos problemas de narcotráfico, de tipificar un delito autónomo de lavado de activos. Se hace inicialmente de manera curiosa en la ley 190, es decir, el primer estatuto anticorrupción, relacionado precisamente con recursos provenientes de corrupción, y luego ya con una ley autónoma, la ley 365 del año 1997. Antes de eso, ¿cómo luchábamos contra esa forma de criminalidad? Pues esencialmente, reitero, a través de enriquecimiento ilícito y a través del delito de receptación. Bien, más adelante, pues ya se va a consagrar en el nuevo Código Penal, en la Ley 599 del año 2000, y pues ha tenido pues, varias modificaciones en Colombia. Una de ellas, pues a raíz de la suscripción de la Convención de Palermo de lucha contra la criminalidad
transnacional organizada, a partir de la cual se hicieron algunas modificaciones. Se han hecho otras modificaciones en la Ley 1474 del 2011, es decir, el segundo Estatuto Anticorrupción. Se han hecho también modificaciones en el Estatuto de Seguridad Ciudadana, la Ley 1453 del año 2011. Y en general, pues, está la tendencia a agregar cada vez más delitos base, es decir, delitos a partir de los cuales se puede cometer el lavado de activos por la administración, transferencia o recepción de sus recursos. Y también cada vez más se han agregado verbos rectores. Tenemos en la actualidad bastantes verbos rectores asociados a esta conducta. Bien, otro de los puntos que es bien interesante del lavado de activos es que en Colombia no tenemos solamente una modalidad, tenemos 4 modalidades de lavado de activos. El lavado de activos propiamente dicho, artículo 323 del Código Penal, la omisión de control, dedicada específicamente a las instituciones financieras que no cumplan con los controles señalados en la ley. Tenemos el testaferrato y finalmente tenemos el enriquecimiento ilícito de particulares, es decir, 4 delitos cuyas características generales vamos a pasar a ver a continuación. Comencemos entonces con el lavado de activos propiamente dicho. Bien, en primer lugar tenemos que ver el sujeto activo. El sujeto activo es no calificado, es un sujeto activo totalmente indeterminado, puede ser cometido por cualquier persona, lo cual incluye incluso a la persona que ha cometido el delito base, es decir, el delito fuente de los recursos. Un narcotraficante puede lavar sus propios activos, entonces esto se denomina autolavado y también es sancionado de manera punible. Bien, el sujeto pasivo en todos estos delitos es la comunidad. La conducta. La conducta es compuesto alternativo e incluye bastantes verbos rectores. Esencialmente incluye 3 fases. Incluye verbos rectores relacionados con la recepción dentro del patrimonio de los recursos, con la administración de los recursos y con la transferencia de los recursos, esencialmente. Sin embargo, en el artículo 323 de nuestro Código Penal se incluyen bastantes verbos rectores, como adquirir, resguardar, invertir, transportar, transformar, almacenar, conservar, custodiar o administrar bienes. Entonces, como ven ustedes, es un listado bastante extenso que tiende además a aumentarse porque en las últimas reformas penales, siempre que se mira lavado de activos, se le agregan más verbos rectores. Bien, esos verbos rectores lo que implican es adquirir, resguardar, transformar, transportar, almacenar, conservar, custodiar, administrar bienes que proceden de la comisión de una serie de delitos. Reitero que inicialmente el delito que se aplicaba era el narcotráfico, era la procedencia de bienes del narcotráfico. Sin embargo, poco a poco se fueron agregando cada vez más delitos. Además del narcotráfico, en nuestro país tenemos el tráfico de migrantes, la trata de personas, la extorsión, el enriquecimiento ilícito, el secuestro extorsivo, la rebelión, el tráfico de armas, el tráfico de menores de edad, la financiación del terrorismo y la administración de recursos relacionados con actividades terroristas, los delitos contra el sistema financiero, los delitos contra la administración pública y también incluimos algo que es muy curioso y es que se puede también respecto de bienes cuya extinción del dominio haya sido declarada. Todos estos delitos a nivel dogmático técnico es lo que se denominan los delitos base. Son delitos base porque son los delitos que van a crear esos recursos o a partir de los cuales se van a originar esos recursos que constituyen lavado de activos en el caso en el que se adquieran,
administren o transfieran, pues en general. Bien, es un delito de resultado. Es un delito de resultado, implica un proceso este delito. El profesor Eduardo Fabián Caparrós ha señalado que el lavado de activos no es una mera receptación, no simplemente implica, por ejemplo, una tenencia, sino que es necesario tener un impacto sobre los bienes. Lo que se busca es transformar el bien. Él hace un símil muy interesante que implica que el lavado de activos es como tener una especie de fábrica y a partir de esa fábrica el objetivo es tomar recursos de procedencia ilícita y enviarlos a el mercado, pues totalmente, como dice su nombre, lavados, o en España se denomina blanqueo de capitales, es decir, blanqueados, lavados, es decir, pues la idea es la transformación de esos recursos y esa transformación implica como tal un resultado. Bien, como delito de resultado implica un nexo de causalidad e imputación objetiva. La imputación objetiva sí que es muy aplicable en estos casos. Hay pues todo tipo de tesis para utilizar criterios propios de la imputación objetiva en estos eventos. Dentro de estas pues voy a mencionarles alguna. Primero, pues un nivel de riesgo permitido en algunos casos, pues es el propio ordenamiento jurídico el que permite el traspaso de este tipo de bienes reconocidamente ilícitos. Por ejemplo, pues ya son ilícitos, pero digamos ya se van a enviar, por ejemplo, pues a instituciones del Estado después de haber hecho una extinción de dominio. También aquí tenemos la aplicación de la llamada tesis de las conductas neutras. Conductas neutras implican que existen muchas actividades que son totalmente neutras frente al delito, no implican esta transformación como tal. También se encuentran dentro de ese nivel de riesgo permitido, pese a que desde el punto de vista objetivo, pues estén muy relacionados o pueden relacionarse con la comisión del delito. Les coloco un ejemplo. Conductas neutras son conductas cotidianas. Por ejemplo, la esposa del narcotraficante que va a hacer el mercado a Carulla o al Éxito. Bueno, está el Éxito, Carulla, incurriendo en lavado de activos, pues evidentemente no, simplemente se trata de una conducta totalmente neutra. Y así sucesivamente podemos ir escalonando en conductas que son cotidianas y que no implican ese proceso de transformación como tal, la compra de víveres, la compra de determinados bienes siempre y cuando no tengan por objeto pues el encubrimiento de la procedencia ilícita de los bienes, de bienes muebles, por ejemplo. Ya cuando hablamos de bienes inmuebles, pues es mucho más fuerte el impacto de esa transformación que puedan tener frente al origen ilícito de los recursos. Pero si hablamos de bienes muebles en general, es acogido por la doctrina que puede aplicarse la tesis de las conductas neutras. Asimismo, tenemos el principio de confianza. Principio de confianza que implica pues que en algunos casos los representantes legales de las empresas delegan en departamentos específicos la lucha contra el lavado de activos. Y si se lavan capitales, activos, a través de sus empresas, siendo engañados por estos sujetos, pues estaríamos hablando de la posibilidad de aplicar el principio de confianza. Bien, luego entramos a la parte subjetiva. En relación con la parte subjetiva, nosotros tenemos que es una conducta dolosa. Y aquí el dolo es un dolo muy especial. Es un dolo muy especial. ¿Por qué? Porque se requiere tener no solamente el conocimiento de la recepción, de la adquisición, de la transferencia, todos esos verbos rectores que ya vimos, sino el conocimiento del origen ilícito de los recursos que provienen precisamente de todos esos delitos que ya hemos estado viendo. Eso entonces de alguna forma califica el conocimiento en el caso del lavado de activos y hace que, en opinión de muchos, dentro de los cuales me encuentro, no sea posible pensar en la tipificación de un lavado de activos con dolo eventual.
Sin embargo, pues esto es algo discutido por la doctrina. Hay autores que consideran que es perfectamente posible el dolo eventual. En mi opinión no, porque el conocimiento es tan calificado que es imposible simplemente cometer el delito con la mera posibilidad o representándose la mera probabilidad de que efectivamente se estén lavando activos. Sin embargo, pues es una tesis pues que es discutible. Igualmente, pues requiere la voluntad de realizar esas conductas respecto de esos bienes de procedencia ilícita. Bien, frente al elemento subjetivo, bueno, aquí hay que hacer un comentario, y es que el tipo penal no señala explícitamente la existencia de elementos subjetivos especiales. Sin embargo, pues en estos delitos existe un elemento subjetivo especial intrínseco, que es el ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. En general, en el lavado de activos existe ese elemento implícito. Bien, desde el punto de vista jurisprudencial, este delito ha tenido algunas decisiones que son bien interesantes. Primero, tenemos que mencionar la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal, que señala que no es necesario que exista sentencia sobre el delito base, es decir, por ejemplo, que ya exista condenas en relación con el narcotráfico o con el terrorismo, con esa serie de delitos, sino que es suficiente que se demuestre la comisión de esos delitos en el mismo proceso. Es algo bien importante. Y de otro lado, también hay que mencionar una sentencia del año 2016, la sentencia C-191 de 2016 de la Corte Constitucional, que declaró inexequible una cláusula abierta que, además de los verbos rectores que les comenté, señalaba que también es punible cualquier otra conducta dirigida a ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. Pues aquí se consideró que se afectaba, entre otras, el principio de legalidad, y por lo tanto se declaró inconstitucional esa cláusula que permite aplicar lavado de activos respecto de otras conductas distintas a las que ya les señalé, cuando pues tengan la intencionalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. Bien. Pasamos al siguiente delito, que es la omisión de control, artículo 324 del Código Penal. Esencialmente es un delito que se comete por parte de personas vinculadas a entidades del sector financiero que omitan los controles señalados por la ley frente al lavado de activos, frente al blanqueo de capitales. Lo primero que hay que decir es que es una conducta que tiene un sujeto activo calificado, esta omisión de control, porque tiene que ser un representante legal, administrador o empleado de una institución financiera o cooperativa que ejerzan actividades de ahorro y crédito. Entonces, aquí este delito está enfocado, reitero, en el sector financiero, y la conducta consiste precisamente en omitir realizar actividades de control del lavado de activos. En Colombia tenemos actividades de control del lavado de activos bastante profundas. Están contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, especialmente a partir del artículo 101. Ahí tenemos bastantes conductas, esencialmente derivadas en 4 obligaciones. Primero, la obligación de las instituciones financieras de conocer a sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? ¿De dónde vienen sus recursos? ¿A qué actividades se dedican? En segundo lugar, el deber de las instituciones financieras de conocer las transacciones realizadas por sus clientes. En tercer lugar, el deber de las instituciones financieras y cooperativas de conocer que exista efectivamente una relación entre las transacciones realizadas por sus clientes y sus actividades económicas. Y finalmente, una cuarta obligación, que es reportar operaciones sospechosas, los famosos ROS, reporte de operaciones sospechosas que realizan las instituciones financieras. Esto lo hacen a través de todo un sistema muy sofisticado que se llama el SARLAFT, que ha venido evolucionando y lo que busca básicamente es la aplicación del compliance, es decir, de sistemas de control de prevención del lavado de activos. Finalmente, desde el punto de vista subjetivo,
es, además de un delito doloso, un delito que exige un elemento subjetivo especial, que es la finalidad de encubrir o ocultar el origen ilícito de los bienes. Existió en una época también pues, una serie de conductas calificadas específicas de este delito, de formas de omisión de control especiales, como no reportar a la UIAF, la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero, las operaciones sospechosas, y también pues, la omisión de control en el sector de salud. Entonces, estas conductas fueron pues incorporadas al Código Penal. Respecto de la primera fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, y la segunda sí se mantiene, la omisión de control respecto de los recursos de salud. Bien, pasamos al testaferrato. El testaferrato consiste en prestar el nombre para la adquisición de bienes con recursos provenientes del narcotráfico o delitos conexos o la financiación del terrorismo. El sujeto activo es indeterminado, el sujeto pasivo es la comunidad, y la conducta consiste precisamente en prestar el nombre para que se adquieran bienes con recursos de procedencia del narcotráfico, delitos conexos, o del terrorismo, financiación del terrorismo o delitos conexos. No se ha ampliado más el listado, pese a que en las últimas reformas se ha propuesto muy acertadamente pues, la ampliación de más delitos base. Y finalmente tenemos el enriquecimiento ilícito. Consiste en la obtención de un enriquecimiento patrimonial no justificado derivado de actividades delictivas. Este delito, pues reitero, fue utilizado en los años 90 para sancionar el lavado de activos antes de que existiera el lavado de activos. El sujeto activo es no calificado, el sujeto pasivo es la comunidad. La conducta consiste en obtener un enriquecimiento patrimonial no justificado derivado de la comisión de actividades delictivas. En todo caso, hay que señalar que este delito no puede concursar con los delitos en los cuales un elemento del tipo sea la obtención directa de un enriquecimiento, por ejemplo, con un delito de hurto, un delito de estafa, un delito de abuso de confianza. Finalmente, desde el punto de vista subjetivo, es un delito doloso.